Buena gente, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar de una clase donde vamos a ver varias patologías bastante relacionadas unas entre otras, todas de carácter autoinmune, inflamatorios, con procesos fibróticos en algunos casos. Es bastante preguntada algunas cosas que vamos a ver dentro de esta clase, hay otras que no, así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me consulten. Vamos a hablar primero de un fenómeno que van a ver que está presente en varias patologías, algunas que ya vimos y otras que vamos a dar hoy, que es el fenómeno de Raynaud. Para aquellos que por ahí ya cursaron neurología, es un fenómeno que ya lo conocen porque se suele ver en algunas patologías neurológicas. El fenómeno de Raynaud, como ustedes ya saben, o para algunos que ya dieron la clase teórica, es una disminución de la circulación sanguínea. O sea, hay una vasoconstricción por una respuesta vascular exagerada, ya sea al frío o a un estrés emocional, lo cual se da principalmente en los dedos, ya sea de las manos y de los pies. Se manifiesta por un cambio de coloración dentro de lo que son los dedos y puede estar o no asociada a enfermedades. O sea, ¿qué quiere decir? El fenómeno de Raynaud puede ser idiopático o puede ser secundario a una enfermedad. Entonces, eso es muy importante porque nosotros tenemos que buscar la enfermedad en el caso de que esté o no esté. Fíjense, el fenómeno de Raynaud primario, o sea, el que es idiopático, no tiene asociación con enfermedad. Los pacientes casi siempre suelen ser menores a 30 años, no suelen tener úlceras o necrosis. La capilaroscopía, que es el estudio de imagen para ver el compromiso en el fenómeno de Raynaud, es normal y los autoanticuerpos acá prácticamente están negativos o si están positivos tienen valores muy bajos. Por otro lado, el fenómeno de Raynaud secundario a una enfermedad, vamos a ver que está asociado a enfermedad, que los pacientes son mayores a 30 años, es frecuente que tengan úlceras o necrosis en los dedos. A la capilaroscopía puede tener dilatación de los capilares, zonas que no tengan capilares, o sea, por obstrucción o hemorragia. Y por último, los anticuerpos son muy frecuentes. Entonces, acuérdense que el fenómeno de Raynaud puede estar asociado a varias patologías, como por ejemplo la esclerodermia, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante que sepamos diferenciar y que busquemos en cada paciente. Al respecto de la fisiopato, nosotros vamos a tener que hay factores que son dependientes del endotelio, que es el que se afecta, y otros que son independientes. Dentro de los que son independientes al endotelio, nosotros vamos a tener lo siguiente. Los factores independientes al endotelio van a ser, digamos, los desencadenantes. O sea, el frío o el estrés emocional va a generar ¿qué cosa? Estos dos, ya sea el frío o el estrés, van a generar alteración o activación ¿de quién? Del sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático va a ir y va a estimular a los receptores alfa-2 adrenérgicos, ¿en dónde? En el músculo liso de los vasos sanguíneos. Este músculo liso va a hacer ¿qué cosa? Vasoconstricción. Entonces después nosotros el tratamiento vamos a tener que dirigirlo ya sea a estos receptores para evitar la vasoconstricción o vamos a tener que sacar el sistema nervioso simpático del circuito para el tratamiento. ¿Por qué hablamos de que son independientes? Porque son el frío y el estrés los factores desencadenantes, o sea, el endotelio. Por ejemplo, si nosotros tenemos factores, o sea, fenómeno de Raynaud dependiente de lo que vendría a ser el endotelio, en este caso el endotelio es el que está disfuncional. O sea, el error, digamos, la patología está dentro del endotelio. ¿Por qué? Porque estos periodos de isquemia y reperfusión generan un daño autoinmune, lo cual aumenta la producción de la endotelina y esta endotelina lo que genera es una disminución de los agentes vasodilatadores. Entonces se pierde el equilibrio entre los agentes vasodilatadores y los vasoconstrictores, lo cual, además de eso, el daño del endotelio que se genera por toda esta reacción, o sea, por la isquemia y reperfusión, genera una proliferación de los miofibroblastos. Y estos miofibroblastos lo que generan es un depósito dentro de la íntima de estas arterias y generan una fibrosis, lo cual lleva a después al fenómeno de Raynaud. Así que esa, digamos, sería la fisiopatología de esta enfermedad. Vamos a tener que la clínica en estos pacientes tiene diversas fases. No es que el paciente siempre está en una fase ni que siempre tiene Raynaud, sino que cuando se expone vamos a tener una primera fase, que es la fase de vasoconstricción, o también denominada fase pálida, donde los miembros están fríos y demás debido a la vasoconstricción, la cual después evoluciona a una segunda fase, que es una fase de cianosis, debido a que, como hay una isquemia, digamos,
tenemos lo que vendría a ser un aumento de la hemoglobina reducida. Eso genera una cianosis periférica, como ya sabemos, frialdad en los miembros que no mejora con el oxígeno y que después, debido a una reperfusión, tenemos la tercera fase, que es la fase de reperfusión. En esta fase de reperfusión vamos a tener unos miembros, o sea, unos dedos ya calientes con enrojecimiento que pueden estar acompañados, por ejemplo, por parestesias o disestesias en los dedos. ¿Cómo nosotros por ahí podemos llegar al diagnóstico de este fenómeno de Raynaud? Tenemos que preguntarle al paciente, por ejemplo, si los dedos son sensibles al frío, si se da siempre que está expuesto al frío, si cambian de color, por ejemplo, si duelen, si no duelen, si tiene parestesias, de qué color se vuelven, si son blancos, después azules y después rojos, o cómo evoluciona, digamos, ese cambio. Después, obviamente, hacer todo un análisis, vamos a hacer la historia clínica completa, hacer la exploración física completa y, obviamente, en todo caso, hacer exámenes complementarios como la capilaroscopia y el estudio de anticuerpos. Como les dije, podemos tener, digamos, un fenómeno de Raynaud secundario a enfermedades como enfermedades vasoclusivas, a fármacos, secundario a infecciones, secundario a síndromes endocrinos, neurológicos, hematológicos o neoplásicos, de causa ambiental y por síndromes anatómicos. Este cuadrito, por ahí, mi consejo es que se aprendan lo siguiente. Dentro de las enfermedades vasculares oclusivas asociadas a el fenómeno de Raynaud tenemos principalmente al lupus, a la esclerodermia, al síndrome de Sjögren y a la artritis reumatoide. Después también puede manifestarse en la enfermedad mixta del tejido conectivo, polimiositis, síndrome de Cres. Eso es lo más importante. Después alguna vasculitis como la de células gigantes y Takayasu. Dentro de los fármacos, los beta bloqueantes, los estrógenos, después los triptanes y la ergotamina. Si ustedes recuerdan, la ergotamina se usaba mucho para el tratamiento de la migraña, entonces es muy frecuente que pacientes con migraña, por el tratamiento farmacológico, generen un fenómeno de Raynaud. La bleomicina también, a la doctora Sosa le gusta mucho preguntar al respecto de eso, porque la bleomicina se utilizaba para la pleurodesis química en los pacientes con derrames pleurales por neoplasias. Después, respecto a las infecciones, esto puede aparecer en algún choice, hepatitis B y C, parvovirus y micoplasma, algunos síndromes endocrinos como el mieloma múltiple, la policistemia, la crioglobulinemia, el mixedema, el hipotiroidismo, el feocromocitoma y la diabetes mellitus por alteración proteica, causas ambientales, el tabaquismo, envenenamiento por plomo, alcohol y algunas, digamos, sustancias como la cocaína y máquinas vibradoras, y después algunos síndromes anatómicos que esto ya es muy raro que se pregunte. Después, al respecto del tratamiento, principalmente en el fenómeno de Raynaud, sí sabemos que hay factores de riesgo como por ejemplo el frío y el estrés, buscar medidas generales como por ejemplo el uso de guantes, después relajación emocional a través de psicoterapia, el abandono del tabaco, porque ya se ha visto por ejemplo que una de las causas ambientales para el fenómeno de Raynaud es el tabaquismo, al igual que por ejemplo el consumo de sustancias como cocaína. Después, vasodilatadores, tratamiento farmacológico. Lo que más por ahí van a ver en los libros es el uso de nifedipina, también se puede usar losartán, silostazol y otros. Y después la cirugía en el caso de que no funcione o que el paciente ya esté, digamos, cansado del tratamiento y demás, la simpatectomía. Esto es pregunta por ahí oral, el fenómeno de Raynaud se suele preguntar, así que sépanlo, obviamente, como les digo, de la manera más simple pero más segura posible. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad bastante frecuente de preguntar en los orales. Ya la han visto, por ejemplo, en semiología, donde hemos hablado de la fascia esclerodérmica, por ejemplo, de algunas manifestaciones del tracto gastrointestinal, como la disfagia. Así que no es un tema por ahí de difícil raciocinio ya para ustedes que están en sexto y que ya vieron todo esto. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune, acuérdense siempre, una enfermedad autoinmune crónica que afecta a quién, al tejido conectivo. Por eso va a tener cambios tanto inflamatorios como fibróticos en la piel y en órganos internos. O sea, además de la piel, la esclerodermia puede tener compromiso sinovial, muscular, esquelético, gastrointestinal, renal, pulmonar y en el corazón. O sea, lo más importante por ahí es el compromiso pulmonar, que es lo que más les pueden preguntar, pero acuérdense que la esclerodermia es una enfermedad bastante, que compromete bastante a todo lo que vendría a ser el cuerpo. Si ustedes se acuerdan, la esclerodermia era aquella paciente, mujer principalmente, que tenía esa fascia, digamos, limpia, sin arrugas, casi con microstomía, por ahí tenía algunas líneas en la comisura de los labios, pero que tenía, digamos, ese lustre a nivel de la piel. Además que tenía disfagia, si ustedes se acuerdan, de tipo esofágica, por una hipomotilidad esofágica. Entonces, tenemos que acordarnos de que la esclerodermia se daba, obviamente, por una alteración en la microvasculatura, o sea, acá en las células endoteliales, donde hay una proliferación de tejido conectivo.
lo cual esa proliferación, digamos, genera fibrosis y obliteración de los vasos. Prácticamente eso es lo que pasa a nivel de la esclerodermia. Hay alteraciones del vaso, como les digo, por obstrucción, alteración y activación del sistema inmune, principalmente por el complemento, y alteración en el metabolismo del tejido conectivo, lo cual lleva a fibrosis. Esos tres pilares son los que tienen que saber para hablar de la fisiopatología. Al respecto de la epidemiología, la esclerodermia es una enfermedad infrecuente dentro de todo porque afecta a poca población, pero es muy importante que la conozcamos. Va a afectar, como les digo siempre, a mujeres entre 30 a 50 años. En algunos lugares van a ver que se da entre los 30 y los 40. Es por ahí, digamos, entre la tercera y la quinta década de la vida. Vamos a ver que tiene un alto compromiso hereditario porque aquellos pacientes que tienen ya sean madres o familiares directos con esclerodermia pueden padecerla. Y los niños también pueden padecer esclerodermia, pero ya es algo de, por ejemplo, una subespecialidad dentro de la reumatología, todo lo que vendría a ser la clínica. Lo que nosotros tenemos que saber ahora es cómo se clasifica la esclerodermia, obviamente qué es y su fisiopato, pero vamos a tener una esclerosis de tipo sistémica, la cual tiene afectación dérmica difusa, otra que tiene afectación dérmica limitada, o también denominada síndrome de Krebs, aquella esclerosis que no tiene afectación dérmica, y después el síndrome de superposición y aquella enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Esas son las esclerosis de tipo sistémicas. Después vamos a tener las localizadas, como la morfea generalizada y la lineal. Los síndromes esclerodiformes, como aquel inducido por tóxicos, principalmente polvo de sílice, silicona y cloruro de vinilo. Metabólicos, como la porfiria cutánea y la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, acuérdense que es por alteración a nivel de las proteínas. Y inmunológicos, como la enfermedad de injerto contra Whipple. El síndrome de Krebs, que es la esclerosis limitada, que por ahí se hace bastante hincapié en clase, es una variante de lo que vendría a ser la forma limitada de la esclerosis, pero es muy importante porque se asocia a anticuerpos anticentrómeros. Estos anticuerpos tienen que estar presentes, casi siempre están presentes en un 70% de las esclerodermias y se da más que nada este síndrome en pacientes de raza blanca. Esta esclerosis se caracteriza por eso tenemos esta mnemotecnia, digamos, de Krebs. Se caracteriza principalmente por calcinosis, que es el depósito de calcio dentro de los tejidos, fenómeno de Raynaud. Vamos a ver que también tiene disfunción esofágica, como ya les había hablado, esclerodactilia y telangiectasias principalmente en el rostro. Eso es lo más importante del síndrome de Krebs. Así es como vamos a ver, fíjense, acá tenemos el depósito cálcico, acá tenemos el fenómeno de Raynaud en su primera fase y después acá tenemos la telangiectasia en lo que vendría a ser la cara. Son poliédricas, vamos a ver eso de las telangiectasias, y también puede estar asociada este síndrome a lo que vendría a ser la cirrosis biliar primaria y la hipertensión pulmonar. Por otro lado, vamos a tener a la esclerodermia difusa, la cual compromete toda la superficie de la piel y tiene hiperpigmentación. Además, vamos a tener que dan pacientes más jóvenes, entre la segunda y tercera década de la vida, pero esta no tiene predilección por el sexo. Entonces le da igual si es hombre o si es mujer. Ver que la esclerodermia difusa tiene menos, digamos, menos sobrevida. Se asocia a anticuerpos antitopoisomerasa, esto acuérdense porque es lo que se suele preguntar en los choice. Además, puede tener otros anticuerpos como los anticuerpos pequeñas ribonucleoproteínas del núcleo, además incluidas en el patrón nucleolar con mielitis y fibrositis pulmonar. Además, vamos a ver que puede tener compromiso renal y puede tener fibrosis pulmonar. Eso, lo más importante o lo que yo quiero que se acuerden principalmente es lo que está acá, que compromete la superficie cutánea, que se da entre la segunda y tercera década de la vida y que tiene los anticuerpos antitopoisomerasa, que es lo más frecuente. Y después tenemos que ver, obviamente, la diferencia entre la clínica de la esclerosis limitada y la esclerosis difusa. La esclerosis limitada, vamos a ver que tiene un fenómeno de Raynaud de larga data, o sea, de varios años de evolución, que la difusa, por ejemplo, tiene de corta duración. La afectación de la limitada es principalmente manos, brazo y antebrazo, y la difusa afecta al tronco también, además de los brazos, la mano y los antebrazos. Después, la limitada tiene afectación visceral tardía, sin embargo, la difusa tiene afectación visceral precoz. La limitada está asociada a hipertensión pulmonar, cirrosis biliar primaria y tiene los anticuerpos anticentrómeros. Por otro lado, la difusa tiene los anticuerpos antirribonucleoproteína. Después, la capilaroscopía, por ejemplo, en la limitada es sin pérdida de capilares y la difusa es con megacapilares con pérdida de los mismos, o sea, se van rompiendo. Eso es lo principal que tienen que saber. Después van a ver, por ejemplo, que podemos hablar
de una esclerodermia sin afectación cutánea, que es cuando el paciente tiene, por ejemplo, afectación esofágica, pulmonar, renal, cardiovascular, fenómeno de Raynaud, tiene anticuerpos, pero no tiene afectación en la piel, lo cual es mucho más raro, pero puede darse. La afectación pulmonar, por ejemplo, en la esclerodermia, aparece en la mayoría de los pacientes y es la principal causa de muerte. Eso es lo principal que ustedes tienen que saber ahora. La hipertensión arterial pulmonar puede cursar de varias maneras, por ejemplo, sin fibrosis pulmonar, con complicarse con fibrosis pulmonar idiopática o afectar tanto a la vasculatura y generar fibrosis. Eso es lo más importante. ¿Cómo viene el paciente? Con disnea progresiva, puede tener derrame pleural, puede tener neumotórax, por ejemplo, o puede generarse una neumonía aspirativa debido a un reflujo gastroesofágico. Y acá la pregunta es, ¿cómo o depende de qué el tipo de, por ejemplo, alteración que va a tener el paciente? El paciente, en este caso, puede tener una neumonía intersticial no específica, como vemos acá, o una neumonía intersticial usual. Estos son dos patrones que se pueden desarrollar. A la espirometría, por ejemplo, el paciente o la paciente va a tener un patrón restrictivo, ya sabemos porque se afecta todo lo que es el intersticio pulmonar, la DLCO va a estar disminuida y, por ejemplo, en lo que vendría a ser la esclerosis difusa, vamos a tener principalmente una fibrosis y en lo que vendría a ser la esclerosis limitada vamos a tener principalmente hipertensión pulmonar. Vamos a ver que también la esclerodermia se puede clasificar dependiendo de la serología, si hay, por ejemplo, los anticentrómeros o los de topoisomerasa. Vamos a ver diferentes criterios para clasificar el tipo de esclerosis que tengamos. Estos criterios nos sirven para, digamos, enlazar lo que vendría a ser la clínica y la capilaroscopía, además de si hay o no hipertensión pulmonar, para ver si el paciente tiene esclerosis de tipo sistémica o tiene otro tipo de esclerosis, como por ejemplo la limitada. Si nosotros, fíjense, si tenemos un engrosamiento cutáneo de los dedos en ambas manos que se extiende proximal a las articulaciones metacarpofalángicas, nosotros ya juntamos los 9 puntos, entonces podríamos hablar que es una esclerosis sistémica, porque mayor o igual a 9 puntos ya podemos decir que es sistémica. Si tenemos un engrosamiento cutáneo de los dedos, y son los dedos en salchicha, son 2 puntos, pero si tiene esclerodactilia son 4 puntos. Las lesiones en el pulpejo, por ejemplo, si tiene úlceras digitales son 2 puntos, y tiene lesiones en mordedura de rata son 3 puntos. Telangiectasias, por ejemplo, 2 puntos, capilaroscopía patológica 2 puntos, hipertensión pulmonar, por ejemplo, 2 puntos, y si tiene enfermedad pulmonar intersticial, 2 puntos. Fenómeno de Raynaud son 3 puntos, y los anticuerpos también son 3 puntos, dependiendo si tiene los anticentrómeros, los antitopoisomerasa 1 o los anti-RNA polimerasa 3. Eso es importante. Tienen que saber estos criterios, por lo menos por si les preguntan en el oral. Después, la capilaroscopía, ya sabemos que es la técnica de diagnóstico de tipo no invasiva para ver la microcirculación cutánea y para ver el tipo de patrón, si es temprano, si es activo o si es tardío. ¿Les van a preguntar eso? Es raro que se pregunte sinceramente, pero por las dudas, sépanlo más o menos como les di recién. Tenemos el score de Rodnan para ver la afectación de la piel. Este score creo que es sacado del Harrison, si no me equivoco, para ver el tipo de compromiso cutáneo que tiene el paciente. Si el puntaje de 0 es normal, si el puntaje de 1 la induración es leve, si es de 2 la induración es moderada y si es de tipo 3 la induración es extrema, con un máximo del valor de 51. Tenemos que ver acá si la afectación es difusa o si la afectación es limitada. Este score hasta ahora nunca se ha preguntado, así que por lo menos sépanlo por las dudas. Después, a respecto del tratamiento, vamos a ver que hay que tratar, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud por un lado, que es tratar obviamente con medidas generales, como le dije, no fumar, no exponerse al frío, tratar el desencadenante emocional, tratamiento farmacológico con bloqueantes cálcicos, inhibidores de la fosfodiesterasa y prostaglandinas, en el caso de hacer cirugía, la simpatectomía, y lo que vendría a ser el tratamiento pulmonar en el caso de la EPI, o sea, la enfermedad pulmonar intersticial, corticoides en baja dosis, principalmente se puede hacer inmunosupresión con ciclofosfamida, y la hipertensión pulmonar. Acuérdense que esto se puede dar o no, depende del paciente. Los inhibidores de la fosfodiesterasa se pueden utilizar, los antagonistas de la endotelina para evitar la progresión de la hipertensión, como el Bosentan, se puede dar, y prostaglandinas endovenosos o inhalatorias como el Hilopros. Y con eso terminamos la esclerodermia. Como les digo, son enfermedades muy largas que tienen mucho desarrollo, pero esto es lo más importante y es lo que se suele preguntar. Ahora vamos a hablar de la enfermedad mixta del tejido conectivo, un conjunto de enfermedades de tipo heterogéneas que tienen características clínicas con otras enfermedades como el lupus, como la esclerodermia, como la polimiositis, por ejemplo, o como la artritis reumatoide, pero acá vamos a tener que tienen un alto contenido o alto título
de los anticuerpos antirribonucleoproteína nuclear, que son los anti-RNP-U1, así lo van a ver. Estos están altos y vamos a tener bajos o nulos lo que vendrían a ser los antirribonucleoproteínas nucleares, que serían los anti-SM, que estos son característicos del lupus, o sea, ¿qué quiere decir? Digámoslo en simples palabras, que si no están, porque acá están bajos, si no están, no es lupus. Entonces ahí nos tiramos con la enfermedad mixta del tejido conectivo. Vamos a ver, esta enfermedad es más frecuente en las mujeres principalmente, no se conoce por ahí su prevalencia y pueden cambiar estas enfermedades pueden cambiar y desarrollarse una esclerodermia, un lupus o una artritis reumatoide. Lo que tienen que saber acá principalmente son los criterios diagnósticos. El criterio serológico, como le dije, el anticuerpo antirribonucleoproteína nuclear tiene que estar positivo y los criterios clínicos, estas enfermedades, como son de tipo autoinmune, como ya saben, e inflamatorio, van a generar edema de mano, compromiso sinovial, o sea, sinovitis, miositis, fenómeno de Raynaud y aterosclerosis. Lo que tenemos que saber, tanto para el choice como para el examen, es que un criterio serológico, o sea, sí o sí tiene que estar esto, más 3 criterios clínicos para decir que tenemos una enfermedad mixta al tejido conectivo. Dentro de otros componentes clínicos que puede tener el paciente, la triada característica es el edema de mano, el fenómeno Raynaud y la artritis, pero puede tener, por ejemplo, nódulos peritendinosos, subcutáneos, hipertensión pulmonar, enfermedad renal crónica, enfermedad del sistema nervioso central, también se pueden dar, así que sepan esto, esta triada característica se la suelen dar en el oral, así que eso sepan sí o sí. Ahora sí, vamos a virar, a las miopatías inflamatorias, que ya son un grupo más grande de enfermedades cuya principal característica es la debilidad muscular. Como les decía, este grupo de enfermedades vamos a tener que la principal característica es la debilidad muscular y son muchas enfermedades. O sea, las que más se preguntan son la dermatomiositis, que vamos a ver hoy, y la polimiositis, pero tenemos un montón más, como el síndrome de superposición, el síndrome de antisintetasa, el cuerpo de inclusión de miositis. ¿Es muy importante que sepan eso? No. Quédense con estas dos que por ahí se suele preguntar. Y los doctores más que están hace mucho más tiempo son los que suelen hacer hincapié en esas patologías. La polimiositis es una enfermedad de tipo inflamatoria, como le dije, donde principalmente el compromiso es muscular. Dentro de la clínica de las polimiositis vamos a ver manifestaciones tanto musculares como extramusculares. Dentro de las manifestaciones musculares tienen que saber que se dan de semanas a meses. Casi siempre son simétricas, pero puede darse la asimetría y casi siempre afectan a la parte proximal de las extremidades. Los músculos de la cara casi nunca se afectan, lo que sí se pueden afectar son los músculos faríneos y los respiratorios, y después dentro de las manifestaciones extramusculares vamos a tener manifestaciones articulares, bastante importantes porque tienen artralgia y artritis, principalmente en las muñecas, por ejemplo en las rodillas, son de tipo no erosivas. Y después dentro de lo que vendrían a ser las manifestaciones cardiovasculares tenemos las arritmias, las pericarditis, la insuficiencia cardíaca y la fibrosis, por ejemplo. Y las manifestaciones pulmonares vamos a tener la hipoventilación debido, como le dije hace un rato, al compromiso de los músculos respiratorios, también a la alteración a nivel del diafragma, se puede desarrollar debido a un reflujo y a la debilidad muscular. La neumonía aspirativa puede tener el paciente también apnea obstructiva del sueño. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, la disfagia puede ser también uno de los motivos de consulta de este paciente por debilidad del esófago. Además, por ejemplo, todas las complicaciones que lleva la hipomotilidad esofágica en estos pacientes, como el desarrollo, por ejemplo, de adenocarcinoma de esófago por el reflujo ácido, es muy importante que se acuerden y que lo relacionen con lo que vimos en Clínica 1. Dentro de la fisiopatología vamos a tener que la polimiositis se caracteriza principalmente por un infiltrado inflamatorio de los linfocitos TCD8 activados, además de los macrófagos. Se ha visto, por ejemplo, que estas enfermedades se despiertan, se estimulan a través de infecciones virales de tipo crónicas, por eso en aquellos pacientes con HIV, por ejemplo, tienen más riesgo de desarrollar polimiositis. La dermatomiositis también tiene manifestaciones musculares, cardiovasculares, pulmonares, por ejemplo, y manifestaciones dermatológicas, que por ahí es lo más importante. Dentro de las manifestaciones musculares, así como la polimiositis tiene alteración muscular, o sea, tiene debilidad muscular, dentro de las manifestaciones cardiovasculares vamos a tener arritmias, insuficiencia cardíaca, miocarditis, por ejemplo. Dentro de las manifestaciones pulmonares, la enfermedad pulmonar intersticial también es el principal exponente o lo más frecuente, que es lo más grave también que tiene la dermatomiositis. Y dentro de las manifestaciones dermatológicas vamos a tener las manifestaciones
patognomónicas de la dermatomiositis, que es lo que sí o sí tienen que saber. Vamos a tener erupciones papulares violáceas en las articulaciones metacarpofalángicas, como ven en la imagen, como tenemos acá, que son también llamadas las pápulas de Gottron. Estas pápulas siempre van a estar en el examen porque tienen que saber. Después, la coloración púrpura de los párpados, por ejemplo, acompañada de edema periorbital, que es el eritema en heliotropo, algo que ya vimos en semiología. El eritema periungueal, por ejemplo, y las telangiectasias. También la hiperkeratosis de los dedos, que también se puede denominar como dedos de mecánico. Después tenemos el eritema en la cara, que no respeta el surco nasogeniano, por ejemplo. Podemos tener también el signo de la B corta, que es un eritema que se da en la cara, en el cuello y en el pecho, o en la parte posterior también del cuello y en los hombros, que ese se denomina el signo de Chal. Y después tenemos, por ejemplo, la calcinosis, que se puede ver, lo que ya habíamos visto, pero lo más importante acá es que sepan los signos patognomónicos de esta enfermedad, o sea, principalmente las manifestaciones cutáneas. Al respecto de la fisiopatología, digamos, la dermatomiositis tiene principalmente un papel la inmunidad humoral, es la encargada del desarrollo de toda esta patología. Las células endoteliales son la diana, digamos, del sistema de complemento, porque este se activa y lleva a que haya un depósito, digamos, de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos dañan los vasos, principalmente de mediano calibre y los capilares, lo cual llevan a que el tejido se isquemie, digamos, o lleve una isquemia y atrofia de las miofibridas. Acá tenemos algunas células que también participan, como por ejemplo los linfocitos TCD4, pero lo más importante que se acuerden es que es un desarrollo de tipo inmunidad humoral, donde las células endoteliales son las que sufren principalmente por el depósito de inmunocomplejos. Tenemos diversos exámenes complementarios, ya sabemos que vamos a tener, por ejemplo, alteraciones del laboratorio porque tenemos compromiso muscular, entonces vamos a tener una elevación de las enzimas musculares, CPK y aldolasa, son las que más se afectan, por ejemplo. A la electrofisiología vamos a tener alteraciones miopáticas y vamos a tener que hacer, obviamente, una biopsia del músculo, donde podemos ver, por ejemplo, necrosis y regeneración de las fibras musculares, microinfarto por el depósito, atrofia, también infiltrado de células como linfocitos B y linfocitos TCD4, depósito de inmunoglobulinas y el complemento, y una disminución en la cantidad de capilares. Todo eso vamos a ver en la biopsia muscular, algo ya más fino, pero que por ahí nos pueden preguntar. Y después acá tenemos algo que ya vimos, por ejemplo, en semiología también, que es la evaluación de la fuerza, que si bien es una parte de la evaluación neurológica, tenemos que saber, porque tenemos que saber hacerla primero, que es lo que hacíamos era darle al paciente, ya sea que extienda los brazos y ejercer alguna resistencia, o ver si hay o no, por ejemplo, alteraciones en la resistencia, ya pedirle, por ejemplo, que él sostenga una bandeja y vemos como un miembro o ambos se caen. Después tenemos los criterios diagnósticos de Bohan y Peter para la polimiositis y la dermatomiositis. Al respecto de estos criterios, fíjense que vamos a tener debilidad muscular proximal simétrica, la cual tiene que progresar durante semanas o meses y puede tener o no asociada la disfagia y la debilidad diafragmática, elevación de los niveles de enzimas, o sea, la aldolasa y la CPK, como les dije, resultados anormales, por ejemplo, en la electrofisiología, donde vamos a tener, por ejemplo, un resultado polifásico, donde hay pequeños y cortos potenciales en la unidad motora, por ejemplo, anormalidades en la biopsia muscular, como le dije, depósito de inmunocomplejo, infiltrado de células mononucleares, linfocitos B, linfocitos TCD4, necrosis, microinfartos, por ejemplo, y después la erupción típica de la dermatomiositis en la piel, principalmente el exantema heliotropo o el signo de Gottron. Así que esto sí o sí sepan, porque puede ser pregunta de examen. Acá abajo tenemos obviamente los valores para saber si es polimiositis o dermatomiositis, algo que ya no se ha preguntado tanto. Después tenemos, por ejemplo, los anticuerpos, donde hay diferentes tipos de anticuerpos. Esto yo he visto que le pusieron en clase, dudo que se los pregunten, así que cualquier cosa, si necesitan saber más sobre esto, me preguntan. Sinceramente, hasta ahora no se ha preguntado ni en Choice ni en orales, porque tienen que saber todos los nombres y la verdad que no tiene sentido porque no se van a acordar. Y después sí, lo que sí se ha preguntado, por ejemplo, es el tratamiento. El tratamiento se puede dar con muchas cosas, o sea, con corticoides, metotrexato, micofenolato y demás, pero vamos a tener, digamos, un algoritmo de tratamiento que principalmente es empezar con glucocorticoides, por ejemplo, a altas dosis, prednisona 1 mg por kilo por día, y ver después de un tiempo y reducir los glucocorticoides, dependiendo obviamente del tiempo, y después hacer
el cambio con agentes ahorradores de corticoides con acetaminofén o metotrexato. Eso es como le digo, se ha preguntado, no se han preguntado dosis hasta ahora, ni tampoco el algoritmo diagnóstico, sino cómo empezarían y cómo siguen el tratamiento. Ahora vamos a hablar de la fascitis eosinofílica, que es una enfermedad más rara del tejido conectivo, que se caracteriza principalmente por edema, induración de engrosamiento de la piel y los tejidos blandos. Vamos a ver que afecta principalmente igual a hombres y a mujeres y es de causa desconocida. Vamos a ver que hay varios desencadenantes, como por ejemplo el traumatismo, el ejercicio extremo, la esplenectomía, por ejemplo, y el uso de algunos medicamentos, como por ejemplo las estatinas, pero lo que tenemos que saber principalmente es la clínica. Tenemos varias manifestaciones como generales como la pérdida de peso, la astenia y la mialgia. En el 90% de los pacientes, por ejemplo, tenemos un compromiso cutáneo, además de un compromiso muscular y articular. La localización más frecuente de la fascitis eosinofílica son las extremidades superiores, algo muy importante que tienen que saber, y después van las manifestaciones a nivel de las extremidades inferiores, pero casi nunca o en poco porcentaje afecta al tronco y el cuello. Dentro de la afectación cutánea más frecuente tenemos al eritema, al edema y al engrosamiento de la piel. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, la depresión longitudinal dentro de lo que vendría a ser el miembro superior, que se conoce como signo de Grove, que se encuentra en la región distal del miembro superior. Y después vamos a ver, por ejemplo, en este otro miembro superior, la induración y los cambios en piel de naranja del miembro superior. Fíjense cómo está atrofiado, digamos, todo el celular subcutáneo de este paciente. Después, a nivel de lo que vendría a ser los exámenes complementarios, vamos a solicitar una resonancia magnética, la cual nos sirve, digamos, para ver el engrosamiento de la fascia y también ver cómo evoluciona el tratamiento, o sea que vamos a tener que hacerle varias veces al paciente una resonancia para ver cómo sigue con el tratamiento, y el diagnóstico definitivo se hace a través, principalmente, se hace a través de la biopsia. ¿Dónde vamos a tomar la biopsia? Obviamente que si la afectación es a nivel del celular subcutáneo y del músculo, vamos a tener que tomar una biopsia de piel y de la fascia muscular. Que ahí tendríamos nuestro diagnóstico de certeza. ¿Qué es lo que vamos a ver por ahí a la biopsia? Una epidermis que no está afectada, una dermis que sí tiene infiltrado inflamatorio, y en el caso de la fascia, por ejemplo, ahí sí vamos a tener fibrosis, necrosis y también infiltrado inflamatorio, principalmente ¿de quién? De eosinófilos. Por último, algo que sí por ahí pueden saber es el tratamiento, que tenemos que hacerlo o tenemos que empezarlo de la manera más temprana posible. Obviamente se hace con corticoides sistémicos de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día. Se puede dar también metotrexato, acetoprina o hidroxicloroquina o inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa como el infliximab. Y por último vamos a hablar de la policondritis resivante, una patología mucho menos preguntada todavía, que es una enfermedad autoinmune considerada principalmente como rara porque afecta principalmente a los cartílagos de las orejas, la nariz y la tráquea. Si bien digamos, se conoce hace mucho, 1920 más o menos, no se conoce cuáles son los mecanismos por ahí en los que se desarrolla esta enfermedad principalmente. Si bien tiene una predisposición genética importante, vamos a tener a los genes HLA-DR4 que ya habíamos visto en la clase anterior, como agentes genéticos que desencadenan esta policondritis siempre están presentes. Además, pueden haber varios factores, como por ejemplo agentes tóxicos infecciosos, que también desarrollan esta enfermedad. Dentro de la clínica, que por ahí es lo que más nos pueden preguntar ahora, vamos a tener manifestaciones a nivel de los ojos, como conjuntivitis o escleritis, lo que más se puede ver. Puede tener también corioretinitis y queratitis a nivel del tejido cartilaginoso, en la laringe, la tráquea, los bronquios, el oído interno, aparato cardiovascular, como por ejemplo insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral, a nivel renal, piel, y después vamos a tener que esta enfermedad cursa con brotes. O sea, la policondritis resistente tiene varios brotes que curan después de semanas o meses, por ejemplo, pero que recurren varios años. Además, vamos a tener que, como esta enfermedad afecta al cartílago, vamos a tener que provoca nariz en silla de montar, algo que ya vimos en la clase anterior, los distintos tipos y las causas de nariz en silla de montar, alteraciones a nivel de la visión, por ejemplo, de la audición, del nivel vestibular, lo cual puede tener vértigo de tipo vestibular, tórax en embudo también, orejas blandas, como vemos acá, fíjense en las siguientes imágenes. Después podemos tener estrechamiento de la tráquea, por lo tanto puede tener, por ejemplo, una neumonía debido a esto, y también disnea como síntoma principal o por ahí motivo de consulta.
Además, puede tener, por ejemplo, algunas vasculitis que, digamos, se superpongan con la policondritis o también algún tipo de neoplasia que genere o que desencadene una policondritis. Fíjense, más o menos esa es la clínica que puede tener este paciente. Además, vamos a tener criterios diagnósticos, que es lo que por ahí puede entrar en algún choice para ver, digamos, necesitamos dentro de lo que vendrían a ser los criterios clínicos, necesitamos 3 más la biopsia positiva para decir que el paciente tiene policondritis. Dentro de esto tenemos una condritis auricular bilateral, poliartritis seronegativa inflamatoria no erosiva, condritis nasal, inflamación ocular, como por ejemplo conjuntivitis, queratitis, uveitis o episcleritis, la condritis del tracto respiratorio y trastornos a nivel del vestíbulo o cocleares. Y después, dentro de lo que vendrían a ser los criterios diagnósticos, vamos a tener criterios mayores y menores, que como les dije, necesitamos 3 clínicos, que esos son los criterios mayores, como la condritis auricular, la condritis nasal y la condritis laringotraqueal, y después criterios menores, como por ejemplo la inflamación ocular, la hipoacusia, el síndrome vestibular y la artritis seronegativa. Con 2 mayores y 2 menores ya es suficiente, además obviamente de la biopsia positiva. El tratamiento se hace a través de AINES principalmente para tratar lo que vendrían a ser las condritis nasales, la artritis, la fiebre, corticoides obviamente entre 20 a 60 miligramos por día para controlar o hasta controlar la sintomatología, inmunosupresores, que es el fármaco de segunda línea que se prefiere, se utiliza metotrexato, por ejemplo, también se puede usar acidoprina o ciclofosfamida, y después vamos a tener otros fármacos que también se utilizan como la colchicina a dosis de 1 miligramo por día para controlar la condritis y los síntomas cutáneos menores. Este tratamiento con colchicina suele ser pregunta de examen para algunos médicos, digamos, algunos doctores que están hace mucho, que ustedes ya saben más o menos de quién estoy hablando. Y por último, se puede hacer tratamiento quirúrgico. Y con eso, gente, yo sé que es una clase bastante compleja, donde tenemos muchas patologías y muchas cosas por ahí finas por ver. Espero que se haya entendido, obviamente, y que cualquier cosita o cualquier duda que tengan me consulten. Ya les digo, son clases que por ahí, si nosotros queremos hablar mucho o queremos hablar muy fino de esto, tenemos que estar horas y tenemos que encima leer muchas bibliografías. Así que mi recomendación siempre es que estudien lo que les pasamos, obviamente, que vean los pregunteros que les pasé en el grupo y que cualquier duda o cualquier consulta que tengan me pregunten y sacamos la duda. No hay ningún problema, pero yo sé que están con muchas cosas para estudiar, así que no les voy a cargar con otros temas que no les van a preguntar. Así que cualquier duda, cualquier consulta, como siempre les digo, me consultan y espero que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima, gente. Hasta luego.